Bueno, Así hablando de números, Sí. pues como todas las semanas, nuestro analista económico Aran Cisneros. Hola, Fernando. Bueno, hoy con un tema. Pues, Que Buenos días, dice que Virna. nos va a enviar bien lejos. ¿Hacia dónde vamos? Vamos a coger un avión, nos vamos para Alemania y quisiera que Fernando sea el que comience porque sé Sí. que es un tema que dominas, que has estudiado sobre la historia de ese bueno, país. es un país que también me fascina, sobre todo la parte de Renana, porque y uno el último libro que publicó Henry Kissinger, Ajá. pues empieza con tal vez el arquitecto de ese renacimiento alemán. Pues uno de mis autores favoritos, Paul Johnson, lo llama el Lázaro europeo, es decir, Ok. cómo resucitar Europa después de esa destrucción que provocó la Segunda Guerra Mundial, Alemania en ruinas, Francia en ruinas, un continente que había perdido millones de habitantes, entre los que emigraron y los que murieron durante la guerra, partido a la mitad con esa cortina de hierro que dominó la política europea durante 40 años. Y ese crecimiento se basa en tres personas. Decía, y lo peor, y decía Paul Johnson, tres viejos católicos son los que realmente reconstruyen Europa. Tres viejos católicos. Alcide Gasperi en Italia, Konrad Adenauer en Alemania Federal y Charles de Gaulle en Francia. Y hablando de Adenauer, Adenauer llega a la presidencia de Alemania con 70 y pico de años. Su ministro de Economía, que era Ludwig Erhard, que fue posteriormente también canciller, pues son gente que tomó un país en ruinas. Pues, ¿cómo lo detalla Kissinger? ¿Cómo fue ese renacimiento alemán de alguien pues, que ya estaba pues, ya pasado de años cuando llegó a la presidencia? ¿Y cómo lo hizo también? Ese es el renacimiento alemán y de por ahí empezamos la historia. Sí. Esa Alemania partida en 1945. Recuerden que hubo dos Alemanias. Aquellos jóvenes que nos ven, hubo una Alemania federal y una Alemania democrática, una Alemania del Este y una Alemania del Oeste. Sí. Y lo interesante también es que toda la antigua Prusia, la parte pues, industrial, había quedado dentro de la égida comunista. Además, mañana, 20 de diciembre, se cumple aniversario de la invasión y también se cumple, en el año 89 sucedió esa caída del muro de Berlín. Pero habiendo repasado esta parte histórica que es fascinante, e interesante y necesaria, Virna. Claro que sí. Yo me interesó tocar el tema de Alemania porque siempre hablamos mucho aquí, cuando hablamos de economía global, hacemos mucho énfasis, obviamente, en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, y en China, por la importancia obvia que tiene China, pero es importante que veamos, tenemos ahí en el gráfico 1, cuando vamos a los tres países más potentes económicamente del mundo, el tercero es Alemania. Ahora, ahí está, Estados Unidos, China, Alemania. Ajá. Ahora al final del segmento vamos a ver un poquito nuestra relación comercial con ese país, porque conocemos mucho de la relación comercial con China y con Estados Unidos y no tanto del caso alemán. El tema, Fernando, es que, como mencionas, todo lo que ocurrió en esa historia causó que Alemania tenga un gran peso. Es la locomotora europea, se le llama. Para que tengas una idea, Virna, en Europa hay 500 millones de personas, en Alemania hay 85, pero ella solita, Alemania solita, representa el 25% del Producto Interno Bruto. O sea, el 25% de todo lo que Europa produce, lo produce Alemania. Se genera allá. Pero está pasando algo y seguramente también nos puedes ilustrar, Fernando, sobre una presidenta clave que tuvo ese país, la señora Merkel. Bueno, la única presidenta que ha tenido. La única, no presidenta, mujer. La única canciller. Recuerda que ahí, como Alemania, como todos los países que tuvieron en su momento monarcas, pues tienen un presidente, que es alguien que el pueblo escoge por 10 años, y un canciller, que nosotros que también lo conocemos como el primer ministro, que se escoge cada 4 años. Y es el que maneja el gobierno. Y es el que maneja el gobierno. Que lleva las riendas. Bueno, hubo una época buena, los buenos tiempos, del 2005 al 2015 particularmente, en la investigación que hice, y fueron buenos tiempos por dos razones. Todas estas industrias alemanas necesitan energía, y para proveer esa energía utilizaban gas, y en ese momento el gas ruso era muy barato. Es decir, eran muy competitivos porque podían producir lo que tenían que producir comprándole gas muy barato a los rusos y por tanto teniendo costos bajos y pudiendo vender y exportar a precios bajos.
Y el otro era que China, en esos momentos del 2005 al 2015, era su gran comprador. ¿Quién compraba las maquinarias chinas, los productos chinos, la química, quién compraba los productos alemanes, la química alemana, las maquinarias alemanas? Los chinos. Así que del 2005 al 2015 hay un gran auge alemán. Y hay un autor, ahí le pido a producción que ponga la portada del libro, el señor Munchau, no sé si lo estoy pronunciando bien, se llama Kaputt. Kaputt en alemán, tengo entendido, yo siempre pensé que significaba el fin, que se acabó. Ajá, Kaputt. Eso era entre los muchachos antes. Pero parece que Kaputt, la traducción literal es roto. Y el argumento de este autor es que la economía alemana está rota. Se acabó. Se acabó. Kaputt era como que se acabó. El gran auge alemán está agotado porque ya ese modelo de la industria y de exportar no está funcionando. Bueno, es que Kaputt significa, no es exactamente roto, sino que por eso te hacen esa seña de Kaputt. Sí, exacto. Hasta aquí llegó. Colocarle la cabeza a alguien. Ok. Hasta aquí llegó. Sí, corte. Yo también lo veo así, como, sí. Bien. ¿Cuál es la solución que plantea el autor en este libro? Muy interesante. Que Alemania haga una de dos cosas. O se reinventa industrialmente y comienza a producir nuevos productos más innovadores y más acordes con la era digital, o se vuelve un poco como en el caso de Panamá, un país con una industria de servicios. Sí. Es decir, dejar de producir cosas y comenzar a producir intangibles. No está claro cuál de los dos caminos es más fácil. Pero es que a la larga, ¿qué haces para desmontar toda esa industria que hay en Baviera? Es decir, la BMW, Volkswagen, la Volkswagen, la Mercedes-Benz en Stuttgart, es decir, la gran industria en Frankfurt. Sí. Toda esa, es decir, no solamente genera mucho empleo, sino el empleo indirecto que genera. Los directos, Fernando y Virna, 1 millón de personas trabajan produciendo carros en Alemania. Imagínate tú. Solamente en empleos directos de gente que manufactura autos. Sí. Aparte están las piezas y los motores. Sí, es que es otra cosa que también es grande. Los sí. cauchos, es que es una cadena, ¿no? Una cadena. Y los que tienen carros europeos saben que a veces sale más caro reparar y ponerle repuestos al carro que comprar el carro. Ay, sí, definitivamente. Sí, ahí estamos. Así que quiero cerrar con un poco de saber qué es lo que hacemos con Alemania. Hasta el año 2022, el 98% de lo que le exportábamos a Alemania era cobre. 98%. No tengo que explicar. Sí. Obviamente eso ya no está sucediendo. No el 1% era café, porque el café geisha nuestro es un campeón en el mundo como un café de especialidad que va a nichos de países donde la gente paga muy duro por el café. Y el otro 1% estaba repartido entre chocolate, cacao, madera y aluminio. Así que, ¿qué nos exportan ellos a nosotros? Espérate, y creo que te falta el banano. Sí. Por cierto, el auge del banano fue por algo que ocurrió en Alemania. Los alemanes fueron los que inventaron ponerle banano al desayuno y ahí empezó. Sí. Buen cuento, eso no lo sabía. Por eso la caja de banano siempre ha costado más venderla hacia Europa que hacia América. Ellos nos exportan a nosotros medicamentos, automóviles y motores. Y cierro con las empresas, porque las relaciones comerciales no solo son de productos y exportación, sino también del establecimiento de empresas en un país. Hay 22 filiales de empresas alemanas en Panamá. Y cierro mencionando las más importantes, nombres que todos conocemos muy bien. Adidas, Bayer, Siemens, Merck y DHL. Bueno, interesante. Es un repaso Puma, a la economía alemana. Y Porsche. Sí. Bueno, nosotros nos tropezamos con los alemanes. Bantes.